Entonces hoy vimos osteología del miembro inferior, artrología, y faltó ver un poquito de circulatorio del miembro inferior. Bueno, entonces el primer hueso que vieron, que conforma la cintura pélvica, son los dos coxales y el sacro. Entonces, habíamos visto, acá tenemos un coxal, en esta imagen también otro coxal. Habíamos visto que son huesos planos, es un hueso plano, que surge el coxal por la unión de tres huesos. El más superior es el ilíaco. El más inferior y posterior es el isquio. Cuando nosotros nos sentamos, estamos sentados sobre isquiones, y hacia anterior e inferior tenemos el pubis. Entonces, por la unión de estos tres huesos, conforman los coxales. A ver, vamos a otra imagen, acá tenemos. Este coxal, esta es una vista anterior, ¿no? Esta es bien la posición anatómica de este hueso. Bueno. Entonces, habíamos visto que es un hueso plano que posee una cara lateral, una cara medial, y cuatro bordes. Este de acá es el borde superior, borde inferior, borde anterior y borde posterior. Entonces, ¿qué accidentes óseos podemos ir marcando en cada borde, ¿no? Como ustedes tienen acá la guía, tienen que ir completando el cuadrito de los rasgos óseos de los coxales. ¿Qué podemos ir marcando? Alguien tiene, si quieren pueden usar el lapicito y pueden ir marcando, ya que tenemos ahí las flechitas. ¿Quién se anima a marcar? ¿Cómo teníamos las espinas ilíacas, no? Anterior, antero superior, antero inferior. ¿Dónde estaban ubicadas? ¿Alguien se anima a dibujar algún accidente óseo en esta imagen? Así nos sirve para practicar. Ahí un compañero está marcando. Entonces, por ejemplo, acá, esta flechita, ¿yo acá qué tendría que marcar? ¿Qué accidente óseo sería? Antero superior, ¿puede ser? Sí, ¿no? Es más, nosotros acá, la cadera, acá a la altura de la cintura, tocamos esto que sobresale, son las crestas ilíacas. Y si vamos hacia anterior, tocamos estas dos puntitas que sobresalen, y son las espinas ilíacas anterosuperiores. Entonces, vamos a ir acá. Tenemos. Esta es la misma imagen, ¿no? Primero vamos a marcar. Esta está en la guía, profe, la estoy buscando. Sí, en teórico 10. Tenemos, bueno, ahí marqué demasiado, voy a volver a marcar. De vuelta. Entonces, borde anterior comienza desde la espina ilíaca anterosuperior, que recién lo marcamos, hasta la cresta del pubis, que es lo último que marqué acá. Cresta del pubis. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, ahí marcamos los límites del borde anterior. Lo que tenemos que hacer es ir marcando todos los accidentes óseos que encontramos en el borde anterior. ¿Recuerdan algunos?
Podemos nombrar, ahí mismo los dicen, ¿no? Teníamos, vamos a ir desde superior hacia inferior. Espina ilíaca anterosuperior. Este huequito de acá que tenemos es la escotadura innominada, o también escotadura sin nombre, la llama Rubier. Espina ilíaca anteroinferior, escotadura amplia, que es la escotadura donde va a pasar el músculo psoas-ilíaco, que eso nos va a servir para más adelante saber eso. Después, eminencia iliopúbica, cresta pectínea, y este último, tubérculo del pubis. Profe, una pregunta. En la guía esta que aparece acá, tipo, no están todas las flechitas así como está ahí. ¿Marcamos lo que usted va dibujando o marcamos las flechitas que están acá? Marquen las flechitas. Igualmente, yo marqué todos los accidentes óseos. Ustedes con que sepan 3, 4 accidentes óseos por cada sector, ya está bien. Porque por lo general, una pregunta de examen puede llegar a ser que marques 2 accidentes óseos o 3 del borde anterior del coxal, por ejemplo. Eso le iba a preguntar porque me pasó, bueno, en las primeras clases cuando vimos el tema de los nombres de los huesos de la cabeza, de la cervical y todo eso, yo como que me fui aprendiendo nombre por nombre y no había chance de seguir. Después se le iba a preguntar, y bueno, ya con esto me confirma de que no vaya tan al punto de estudiarme todo, sino que haga más global, ¿no? Es más importante que vos puedas ubicar el accidente óseo en qué parte del hueso está. Si está en el borde anterior, borde posterior, en la cara lateral. Claro. Entonces, y ahora vamos a marcar el borde posterior. Que el borde posterior va a comenzar desde la espina ilíaca postero-superior hasta la tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. Acá está en portugués. Por eso no coinciden los nombres. Tuberosidad isquiática. Y ahora vamos a marcar los accidentes óseos que se encuentran en el borde posterior. El primero es espina ilíaca postero-superior. Después tenemos acá la cresta innominada. Escotadura innominada. Escotadura innominada. Debajo, espina ilíaca postero-inferior. Después le va a continuar la escotadura ciática mayor, espina isquiática, por debajo la escotadura ciática menor, y por último, la tuberosidad isquiática. A ver. ¿Pudieron marcarlos entonces? Sí, profe. Algunos sí, igual después voy a ver la clase y voy a ir más tranquilo, pausando, anotando. Sí, acá mira, podemos marca espina ilíaca anterosuperior, escotadura innominada, espina ilíaca anteroinferior, esta de acá, espina ilíaca posterior, y esta es la anterosuperior, escotadura ciática mayor, espina isquiática,
y escotadura asiática menor. Vamos a marcar ahora el borde superior, que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina ilíaca posterosuperior. En el borde superior, lo que vamos a encontrar es la cresta ilíaca, que es Roma, es bastante, es como, tiene forma Roma, y tiene 3 labios, que después ahí, ustedes pues ya podemos ir nombrando algunos músculos que se insertan en la cresta ilíaca. ¿Qué músculos son los que se insertan? ¿Qué recordamos? Si nosotros, ¿se acuerdan de? Acá están las crestas ilíacas, ¿no? Los oblicuos habíamos dicho, ¿no, profe? Sí, los que iban así como una faja, ¿cuáles eran? Teníamos oblicuo interno, oblicuo externo, transverso del abdomen, después más acá hacia posterior teníamos el dorsal ancho, el cuadrado lumbar. Y después el borde inferior tenemos va a comenzar desde el tubérculo del pubis hasta la tuberosidad isquiática. Los accidentes óseos que encontramos ahí es, por ejemplo, acá la sínfisis del pubis, que es donde van a articular ambos pubis por anterior. Eso tiene forma ovalada, bueno, así como la marqué. Y después también tenemos las ramas del pubis. Una rama que es vertical y una rama que es rama inferior del pubis. Y vamos a tener el cuerpo del isquio y una rama horizontal del isquio y rama descendente del isquio. Y acá podemos, ¿esto qué sería? ¿Una vista lateral o medial del coxal? ¿Qué les parece? Está respondiendo el micrófono apagado. Para mí medial, profe. Sí, profe, medial. Medial, muy bien. Tenemos acá la fosa ilíaca, que el coxal es un hueso plano, pero que está como retorcido sobre su eje. Entonces, me va a dar que esta fosa ilíaca en su parte más central es cóncava y yendo hacia anterior y hacia posterior es convexa. A ver, ahí sería, ¿no? Convexa, cóncava, convexa. Entonces, la cara lateral del coxal va a estar dividida en la superficie superior por la línea arqueada. Y después, yendo hacia anterior, tenemos la cresta pectínea. Acá está, cresta pectínea. Esta línea arqueada hacia posterior tenemos acá la carilla auricular, que es lo que va a articular con el sacro. En esta fosa ilíaca es donde después vamos a ver que se va a insertar el músculo ilíaco. Y después de esta línea arqueada para abajo,
tenemos el foramen obturador, o agujero obturador, que vamos a ver que en todo su contorno se va a insertar la membrana obturatriz y los músculos obturadores. Después vamos a ver el músculo obturador interno y el obturador externo. Este foramen obturador, agujero obturador, está limitado por lo que nombramos recién, la rama vertical y del pubis, y el cuerpo del isquion con la rama horizontal y descendente del isquion. En esta imagen, ¿qué parte es medial y qué parte es lateral? Lo habíamos dicho que esta es una vista anterior. ¿Qué parte sería anterior y qué parte sería posterior? Esto es la parte más anterior, donde está el pubis. ¿Esta parte qué sería? La parte medial inferior, la parte de arriba. Acá sería superior, inferior, y esto que va hacia anterior, hacia adelante, es el pubis. Esto es lateral, y esto es medial. Porque cada cresta ilíaca tiene una posición así en el cuerpo, ¿no? Ahí sería. Claro. Bueno, y acá tenemos una vista lateral del coxal. ¿Qué accidentes óseos podemos encontrar? Tenemos de mitad hacia arriba la cara glútea, que vamos a encontrar las líneas glúteas, línea glútea anterior, línea glútea posterior. Estas líneas me van a dividir en tres superficies la cara glútea, que es donde se van a insertar los tres glúteos. Acá se va a insertar en toda esta fosa el glúteo menor, glúteo mediano y glúteo mayor. Después, por debajo de la cara glútea, yo voy a tener acá el acetábulo. El acetábulo, que está dividido en dos partes. Una que es la carilla semilunar, que es toda esta parte de acá, carilla o ceja semilunar, tiene forma cuadrilátera. Es la superficie que realmente articula con la cabeza del fémur, que contacta realmente con la cabeza del fémur, porque después tenemos esta parte de acá del fondo, que es la fosa acetabular, que es la parte que no contacta con la cabeza del fémur. Si bien acá articula, esta es la articulación, pero esta es la parte que no contacta, que es más profunda. Esta fosa, esta carilla semilunar, por encima voy a tener, lo marco en otro color, la ceja, este engrosamiento que vemos, ceja del acetábulo. O ceja cotiloidea. Y después, si nosotros vemos que este hueco por debajo no se continúa, es como que es así, pero y acá abajo, en vez de continuar, no, esta parte le falta. ¿Qué es esto que tenemos acá? Eso es la escotadura acetabular. Bueno, no está acá. Escotadura acetabular.
Y después, más yendo hacia abajo, vamos a tener el agujero obturador, o foramen obturador. Bueno, acá vemos cómo articulan los dos coxales con el sacro, y esta parte hacia anterior es el pubis. Después, nosotros teníamos que, vamos a ir haciendo los dos cuadros juntos, los cuadros de los accidentes óseos y de las articulaciones. Si tendríamos que indicar el tipo y el género de la articulación sacroiliaca, ¿qué podríamos decir? Que esta articulación sacroiliaca, ¿qué tipo y género es? ¿Alguien anotó? Diartrosis y anfiartrosis. Diartrosis, tipo de artrosis o sinovial también, y género artrodia o plana. Entonces, bueno, cuando tenemos que ir al siguiente cuadro de medios de unión, que tenemos que completar sacroilíaca, ponemos cápsula articular y vamos a ir nombrando los ligamentos. En este caso, esta articulación tiene escasos movimientos solamente en el momento del parto, pero son movimientos mínimos. Entonces, dijimos que tiene cápsula articular, y a uno de los ligamentos que podemos encontrar es el ilio lumbar. Primero vamos a tener los que están cerca de la cápsula, que son sacroilíacos anteriores y sacroilíacos posteriores. Y también tenemos un sacroilíaco interóseo. A ver, voy a ir a otra imagen que se ve posterior. Acá. Entonces, sacroilíacos posteriores, sacroilíacos interóseos, y recién que marcamos el sacroilíaco anterior. Esos son los que están cerca de la cápsula. Y después los que son ligamentos que están a distancia, tenemos el ilio lumbar, que uno ilio lumbar superior e ilio lumbar inferior. Tenemos el sacro espinoso, y el sacro tuberoso. Nosotros tenemos, voy a ir a otra imagen. Acá tenemos que marcar. Estos dos de acá, los más superiores, serían los iliolumbares. Ilio lumbar superior, ilio lumbar inferior. Quisiera estas notas. Ilio lumbar superior, inferior. Este sería el sacroilíaco anterior, sacroilíaco posterior, sacroilíaco interóseo, sacroespinoso y sacrotuberoso.
Y después tenemos que indicar tipo y género de la articulación del pubis, la sínfisis del pubis. Acá tenemos. ¿Qué anotaron? Yo anoté sínfisis, cartilaginoso, coxofemoral. Coxofemoral va a corresponder acá, a la cabeza del fémur con el acetábulo. Acá, en la sínfisis del pubis, es una cartilaginosa sínfisis, ¿no? Entonces, entre medio va a poseer un fibrocartílago que va a permitir que esa superficie concuerde una con otra, ¿no? Posee escasos movimientos y va a poseer 4 ligamentos. Un ligamento anterior, uno posterior, superior e inferior. A ver qué vamos a buscar. Acá lo tenemos. Disco interpúbico o fibrocartílago interóseo, un ligamento superior, uno inferior, uno anterior y otro posterior. Bueno, ahora vamos a ir describiendo los accidentes óseos que encontramos en el fémur. La extremidad proximal del fémur. ¿Qué accidentes óseos podemos encontrar? Teníamos la cabeza del fémur, que son 3/4 de esfera. ¿Qué tipo y género es la cabeza del fémur con el acetábulo? ¿Qué anotaron? Que son las que más movimiento poseen. ¿Qué anotaron ustedes? Es una diartrosis en artrosis. Entonces, es la articulación de la cadera. ¿Qué movimientos voy a poseer entonces en esa articulación? ¿No? A ver, muestro acá. Abducción, flexión. Muestro acá con mi pierna. Hago flexión de cadera, hacia atrás, extensión, lo pongo de frente. Abducción, aducción, si yo pego la pierna a la otra, aducción, y después flexiono la rodilla, si mi pie va hacia adentro, rotación externa, si mi pie va hacia afuera, rotación interna o medial. Y la sumatoria de todos esos movimientos, yo puedo realizar circunducción. Bueno, vamos a continuar describiendo los accidentes óseos entonces. Teníamos la cabeza del fémur, después le va a continuar el cuello del fémur, y vamos a tener el trocánter mayor y trocánter menor. Vemos que es una superficie bastante rugosa, que ahí se van a insertar muchos músculos, y vemos que hacia posterior en esta imagen, entre el trocánter menor y trocánter mayor, tenemos la cresta intertrocanteria. Y en una vista anterior, entre el trocánter mayor y trocánter menor, tenemos la línea intertrocanteria.
Después en la diáfisis del fémur, el fémur tiene forma triangular y una cara anterior, una cara póstero medial y póstero lateral. Entonces voy a tener un borde posterior. El borde posterior de la diáfisis del húmero es la línea áspera. Es áspera porque después vamos a ver que se insertan muchos músculos. Esta línea áspera... ¿Puedo hacer una pregunta que no me queda muy en claro? Como que siempre me surge esa duda. ¿Cuándo es algo posterior? Cuando está... Mira, acá. Todo lo que sea desde acá para adelante es anterior. Todo lo que sea de acá para atrás, posterior. Entonces nosotros tenemos, acá yo tengo este hueso. Tengo acá el fémur, ¿no? Nosotros, acá lo pongo de costado. Esto va a ser anterior. Es como que el fémur va a ser ubicado así. Así lo ubico en mi cadera. Entonces, describimos la parte anterior, después decimos la parte posterior, ¿sí? Extremidad superior, acá, extremidad inferior. Claro. Pero no tiene nada que ver con el eje antero-posterior. No. Perfecto. Esa era mi duda. Está bien. Gracias. Bueno, para eso es el práctico, para sacarse las dudas. Entonces, en esta línea, línea áspera, que es el borde posterior del fémur, hacia superior se trifurca. Vemos que continúa hacia acá, se trifurca. Y las líneas más, la línea medial, va a finalizar en el trocánter menor, y la línea más lateral va a finalizar en el trocánter mayor. Y esta línea áspera hacia abajo se va a bifurcar, que va a finalizar en los cóndilos del fémur. Y acá me va a dar un espacio que es el espacio popliteo. Bueno, ¿quién se anima a ver? Acá que tenemos unas flechitas, a marcar algunos accidentes óseos de la extremidad distal del fémur. Así yo dije algunos. A un compañero que marque, otro que quiera también puede marcar algunos accidentes óseos que se encuentran en la extremidad proximal, que recién dijimos. Dejamos un poquito. ¿Qué accidentes óseos encontrábamos en la extremidad distal del fémur? Que podamos ayudar al compañero que dibuje. ¿Qué teníamos? Teníamos los cóndilos del fémur, ¿no? Ahí lo que marcó la compañera es la escotadura intercondilia que se encuentra entre los dos cóndilos. Y después lo que marcó recién la compañera son los cóndilos, que es como la mitad de una esfera el cóndilo, ¿no? Bien. Vamos a ir acá. Bueno, acá los vemos, ¿no? Tenemos el cóndilo lateral, cóndilo medial, entre medio tenemos acá hacia superior la tróclea del fémur,
Acá yo tengo un fémur. Este va a ser el cóndilo lateral, cóndilo medial. Vemos que que el cóndilo medial desciende un poquitito más, ¿no? ¿Se ve ahí? Que desciende un poquito. Es por la posición que tiene, que el fémur está un poquito inclinado. Como tiene esta inclinación, por eso es que este es un poquito más pronunciado. Y después, yo hacia posterior, donde finalizan los cóndilos, por encima, yo voy a tener las carillas, donde después se van a insertar los gemelos o gastrocnemios. También otro accidente óseo que puedo encontrar es el tubérculo del tercer aductor. Bien, si tenemos que marcar, ya habíamos dicho que el tipo y el género de la articulación del fémur con el acetábulo es una anartrosis, diartrosis, enartrosis, y ahora nos faltaría marcar los ligamentos que encontramos en ella. Ligamentos, ya sabiendo que es una diartrosis, sabemos que tiene cápsula articular. ¿Recordamos algunos ligamentos de esta articulación? Acá podemos ir marcando el iliofemoral, que se divide en dos haces. Un haz es el haz descendente, y el otro es el haz transverso. O también lo pueden encontrar al haz transverso como iliopetrocantérico, y el haz descendente como iliopetrocantinio. Porque uno va al trocánter mayor y otro va al trocánter menor. Como sería como similar a el húmero, ¿no? Que van al troquín y al troquíter. Después, otro ligamento que tenemos es el pubo femoral. Y también tenemos el isquiofemoral. A ver si lo quitamos en la imagen. Isquiofemoral, acá está. El isquiofemoral. Que la dirección de sus fibras asciende, ¿no? Otro ligamento que tenemos es el que es intraarticular, y es el ligamento de la cabeza del fémur. ¿Pudieron completar entonces? Sí, profe. Y acá ahora vamos a ir a la articulación de la rodilla. ¿Qué huesos conforman la articulación de la rodilla? Tenemos por un lado el fémur, la extremidad distal del fémur, los cóndilos del fémur, ¿y qué más? ¿No estaba la rótula? La rótula, bien. ¿Y esa qué va a ser? Entre la rótula y la tróclea del fémur. ¿Qué tipo y género es? A ver, yo tengo otra imagen donde podemos ver.
como la tróclea sube y baja. Acá tenemos el cóndilo, los cóndilos del fémur, la rótula, y vemos acá estaríamos en extensión, y acá estaríamos en flexión. ¿Qué sucedió con la rótula? Sube y baja por este canal que tiene. Entonces, ¿qué tipo y género es? Hace flexión y extensión únicamente. Que se aloja en la tróclea del fémur. Es una diartrosis trocoide, ¿no? Que los movimientos que va a realizar es flexión y extensión. Después, otra superficie que articula en la rodilla es los cóndilos del fémur con los cóndilos, esta superficie de acá, de la tibia. Esa es una diartrosis condilia, bicondilia. Profe, ¿se acuerda en qué clase vimos el tema de los géneros? La Porque es lo que cada vez que me preguntan quedo nulo. No lo sé. Es la clase 1. ¿La clase 1? Bueno, no lo habré entendido. No, bueno, pero esto se lleva a la práctica, así es. Eso fue como una presentación y ahora cada vez que vamos analizando cada articulación, vamos indicando el tipo y el género. Acá, sabiendo que tiene unos cóndilos esta articulación, ya me doy cuenta que es una condilia. Y como posee dos cóndilos, podemos ver acá, un cóndilo medial y cóndilo lateral, es bicondilia. Yo acá veo que estoy haciendo un movimiento de extensión, pasé a flexión. Entonces ahí ya pasó por un plano y un eje, flexión y extensión. Y después también van a ver que hace movimientos de rotación, interna y externa. Entonces, ahí ya tiene los 4 movimientos que hace una condilia. Vamos a describir la tibia ahora. Ya vamos arriba acá. Tenemos la tibia se va a encontrar más medial en la pierna. Tenemos acá bien superior, que son los platillos tibiales o cóndilos de la tibia, que son un poquito ahuecados para que ahí alojen, acá, alojen el cóndilo, los cóndilos del fémur. Después tenemos entre medio, voy a buscar otra imagen, acá. Entre medio de estos dos cóndilos tenemos las espinas de la tibia, esto que sobresale. Y estas espinas me van a dividir un espacio que es retroespinal y preespinal. Después también tenemos hacia el lateral la carilla para articular con el peroné, y acá hacia anterior la tuberosidad de la tibia. Y después en su extremidad distal, que nos falta nombrar, nosotros, es más, si nosotros tenemos la rodilla, ¿no? Y tocamos acá hacia anterior, vamos a tocar la tuberosidad anterior de la tibia. Y si de ahí vamos hacia el lateral y tocamos una superficie redondeada, es la cabeza del peroné, que articula lateralmente.
Bueno, acá está. Tuberosidad de la tibia. Tuberosidad de la tibia. Y por debajo de la tuberosidad de la tibia yo voy a tener el borde anterior de la tibia, que yo lo puedo palpar, es bastante cortante, se dice, hacia medial, tengo la cara medial de la tibia, que es lisa y carece de inserción de músculo. Después, en su diástasis, en la cara posterior, tengo la línea del sóleo. Acá tengo la carilla para articular con el peroné, hacia el lateral. Y en su extremidad distal tenemos el maliolo lateral, o maliolo medial, o maliolo tibial. Si yo me toco el tobillo, yo toco acá el tobillo, van a ver que van a sentir dos bultos hacia cada lado. ¿Cuál es el bulto que más desciende? ¿El interno o el externo? El externo. El externo. Vamos a buscar su imagen. Acá. Lo que ustedes están palpando es, tenemos el maliolo tibial, es el interno, y el maliolo peroneo es el externo. Y como vemos que el peroné desciende más, por eso es que lo palpamos más bajo, ¿no? Y después, accidentes óseos que podemos encontrar en el peroné. Tenemos la cabeza del peroné, la carilla articular para articular con la tibia, que en algunos casos puede ser plana o puede ser forma convexa, puede ser así como dos caras para articular con la tibia. Tenemos la línea interósea para donde se va a insertar la membrana interósea, que va a unir la tibia con el peroné, y esta membrana va a permitir movimientos de que el peroné pueda ascender y descender. Si tenemos que indicar tipo y género de la articulación entre el peroné y la tibia, ¿qué tienen ustedes? Esta articulación. Es una diartrosis artrodia. Como toda diartrosis va a tener cápsula y va a poseer dos ligamentos. Un ligamento anterior, que es el ligamento anterior de la cabeza del fémur, de la cabeza del peroné, y otro que es ligamento posterior de la cabeza del peroné. Después, en la articulación de la rodilla, ¿qué ligamentos podemos encontrar? ¿Qué medios de unión podemos encontrar? Acá tenemos uno. Interarticular, tenemos los ligamentos cruzados. Ligamento cruzado postero interno y ligamento cruzado antero externo. También vamos a tener los meniscos. ¿Qué función iban a cumplir los meniscos en estas articulaciones?
va a hacer que esta articulación, como vemos que no concuerda un hueso con el otro, sean más congruentes entre sí. Estos meniscos van a llenar los espacios vacíos que quedan entre el cóndilo de la tibia y los cóndilos del fémur. Y vemos acá como media unión que tienen los ligamentos colateral tibial, colateral peroneo, ligamento rotuliano, que el ligamento rotuliano va desde el borde inferior de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia. Es lo que si yo me palpo la rótula por debajo, ese es el ligamento rotuliano, hasta llegar a la tuberosidad anterior de la tibia. Y después, posterior, pueden agregar el ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. Bueno, entonces, ¿cuáles son los medios de unión que conforman la articulación de la rodilla? Hacemos el limpio ese. Así ya les queda completo. Que recién fuimos nombrando. Tenemos que van a salir hacia acá lateral. ¿Cuáles serán? Vamos a buscar otra imagen. Acá. Vamos a tener, ¿cómo se llamaba? Entonces. ¿No es tendón de la rótula, profe? O al menos así anoté yo. Sí, tendón de la rótula o tendón rotuliano. Después estos, ¿cuáles son? Ese creo que era el cruzado anterior. Cruzado anteroexterno, posterointerno, bien. ¿Y estos? Yo lo tengo anotado como lateral externo. ¿Puede ser? Sí, lateral externo o colateral peroneo. Y lateral interno o colateral tibial. Acá muestran los meniscos. Uno tiene una forma de O y otra una forma de C, que está dado por las formas que tienen los cóndilos. Uno es más redondeado y otro es más plano. Entonces cuando apoyan sobre los cóndilos de la tibia, por eso es diferente la forma que poseen estos meniscos. ¿Qué tipo y género es la articulación del peroné con la tibia distal? Diartrosis, artrodia, profe. En este caso es una sindesmosis. Y va a poseer un ligamento
tibio peroneo anterior y un ligamento tibio peroneo posterior. Los movimientos que va a permitir es que el peroné y la tibia, movimientos de apertura, se puedan separar, pero son movimientos mínimos, ¿no? Y también que el peroné pueda subir y bajar, ascender y descender. ¿Sinostosis dijo, profe? Sin desmosis. Sin desmosis. Y ahora, la articulación propia del tobillo. ¿Qué tipo y género es? ¿Qué huesos contactan? ¿Qué huesos la conforman? Vamos a tener la extremidad distal de la tibia y el peroné, que van a formar así como un canal para alojar ahí a el astrágalo. Y va a permitir que el astrágalo haga movimientos solamente en el pie. Voy a poder realizar flexión y extensión. ¿Sería troclear, profe? Troquear, sí, flexión y extensión solamente. Bueno, y acá tenemos los huesos del tarso. Está conformado por 7 huesos. El que vamos a encontrar más posterior es el calcáneo, que es el que conforma el talón, el hueso más posterior. Después por encima tenemos al astrágalo, que el astrágalo es el que va a articular con la tibia y el peroné, formando la articulación del tobillo. Hacia anterior del astrágalo tenemos el navicular o escafoide. Hacia anterior del calcáneo, el cuboide. Y anterior del escafoide tenemos las 3 cuñas. Cuña medial, intermedia y lateral. Estos huesos conforman los huesos del tarso. Son huesos cortos. Podríamos recordar qué tipo y género es en las articulaciones más importantes acá. Tenemos acá, entre el cuboide y el calcáneo. Es cóncava en un sentido y cóncava en otro sentido. ¿Qué tipo y género es? ¿Diartrosis de encaje recíproco puede ser? Encaje recíproco, perfecto. Diartrosis recíproco. Después, entre el astrágalo y el navicular. Vemos que esto es como una esfera. ¿Qué tipo de género es? Diartrosis. Eso también no sería troclear, porque no puede ser mucho, tipo, no puede ser como el de la rodilla, o el de la cadera, o el del hombro sería. En este caso, por la forma que tiene el hueso, que es como una esfera, es una anartrosis. Ah. Después, entre el astrágalo y el calcáneo, es una trocoide. Y después, entre las cuñas entre sí, entre las cuñas con el cuboides, las cuñas con el escafoides, intermetatarsiano, también son artrodias. Igual que en la mano, ¿no?
Después acá los metatarsianos es igual que en la mano, nomás que son más cortos estos huesos. Habíamos visto la articulación del tobillo, que era una atrofiar. Va a tener cápsula articular y va a tener los ligamentos colaterales. Tenemos los colateral medial, acá lo muestra un poquito más grande. Colateral medial, que van a ir desde la tibia, desde el malleolo tibial, el borde inferior del malleolo tibial, van a ir hacia el, uno va a ser posterior, otro anterior, y otro va a ir hacia el calcáneo. Hacia el calcáneo, escafoide, y hacia el astrágalo. El ligamento colateral medial se le dice también deltoideo porque va en forma de abanico. Y después, el colateral lateral, se divide también en 3 haces. Comienza en el malleolo peroneo, desde el borde inferior del malleolo peroneo, y se divide en 3 haces. Uno va a ir hacia el astrágalo, pero es el anterior, y otro también va a ir hacia el astrágalo, pero a insertarse en la parte posterior. Y otro va a ir hacia el calcáneo. Ustedes al final de la guía, al final de esta clase, tenían que completar un cuadrito de vascular. Vamos a ir a cuadrito. ¿Recuerdan? Teníamos la aorta descendente, que tenía primero comenzaba la aorta torácica descendente, después aorta abdominal, y ¿en qué se dividía la aorta abdominal? Estoy yendo a la parte de vascular. ¿Qué recordamos? En las arterias ilíacas, izquierda y derecha. Después esas arterias ilíacas se dividían en una arteria ilíaca interna y otra externa, y veíamos que la ilíaca externa después cambiaba de nombre y se llamaba arteria femoral. Acá. Entonces, acá, arteria femoral, como vemos. La arteria femoral que después va a pasar por el agujero del tercer aductor y se va a hacer posterior. Esta es una vista anterior y esta es una vista posterior. Entonces, cuando pasa el agujero del tercer aductor, cambia de nombre y se va a llamar arteria poplitea. Después continúa descendiendo, pasa por el hueco popliteo, y va a dar esta arteria poplitea, se va a dividir en tibial anterior y tibial posterior. La tibial anterior se va a ir hacia anterior
como vemos acá. Y la tibial posterior, después va a dar una rama, que es la arteria peronea. Esta tibial posterior, después va a formar el arco palmar profundo, en la planta del pie, que va a estar conformada por la plantar media y plantar lateral. Y en la tibial anterior va a formar la arteria dorsal del pie y la arteria arqueada. Entonces, si nosotros tenemos que completar este dibujito, ¿qué podemos poner? Esta ya la sabemos, ¿no? La arteria femoral, cuando pasa el agujero del tercer aductor, se va hacia posterior y se va a llamar arteria poplitea. Esta arteria poplitea se va a dividir en, ¿se ve lo que estoy señalando? Tibial posterior y Tibial anterior. Tibial anterior, que acá aparece, tibial anterior, va por el centro de la pierna, la cara anterior. Esta tibial posterior va a dar una rama, que es la arteria peronea. Esta tibial posterior después va a formar el arco plantar profundo, por la arteria pedia medial y lateral. Plantar medial y plantar lateral. Y acá esta anterior también, decíamos que va a conformar por la dorsal del pie y la arqueada. De lo que estuvimos completando recién, ¿qué quedó sin, qué podemos rever que no hayan podido completar? Acá, si El miramos sábado del se cuadro, de sale. los cuadros, ¿Se sale el sábado? ¿Eh? ¿Salimos? Mi amiga se me juntaba por el cumpleaños. acá, si tenemos que completar la primera fila del tarso, ¿qué podríamos poner acá? ¿Qué hueso va a conformar? ¿Qué huesos conformarían la fila posterior del tarso? Que recién los nombramos. Vamos de vuelta a... ¿Qué huesos conformarían la fila posterior del tarso? Sería el calcáneo, el astrágalo, ¿puede ser? Sí, esos dos. Entonces acá vamos a poner calcáneo y astrágalo. Y después, la fila anterior, ¿qué huesos la conformarían? Sería el escafoide, el cunefoide, ¿puede ser? Cuneiforme o cuboides también. Sí, O sí. cuboide. Después ya irían los metatarsianos, ¿sería? No, estaría la fila, la segunda fila, la fila anterior del tarso va a estar conformada por estos huesos de acá.
Estos 5 huesos van a conformar la fila posterior del tarso. Y estos de acá, la fila anterior. Entonces tenemos que nombrar al escafoides o navicular, los cuneiformes o cuñas también, que es Sí. intermedia, lateral y medial, y el cuboides. Ah, ok. Entonces acá, a donde dice fila anterior, tendrías que poner el nombre de esos huesos. Siempre Ok. yendo de lateral hacia medial. Bueno, en el caso del metatarso, sería igual que en la mano, ¿no? Primer metatarsiano, segundo, tercero, hasta el quinto. Y en las falanges sucedería lo mismo. La falange del dedo gordo Sí. sería primera y última falange, a diferencia de las demás. Acá. ¿Podemos ir nombrando rapidito cómo completaron este cuadro? Sacroilíaca, eso que pusieron, tipo y género. Eso lo habíamos completado juntos. Era del tipo de las diartrosis y el género era plana, ¿no? Entonces en acción articular voy a poner solamente deslizamientos o movimientos casi nulos. La sínfisis del pubis, que era la unión de estos dos coxales hacia anterior. A ver, vamos a buscar otra imagen. Igualmente esto funciona la misma. Acá. Esta, la sínfisis del pubis. Bien anterior. ¿Qué tipo y género es? Cartilaginosa, sínfisis, ¿no? Escasos movimientos. Después, coxofemoral, acá, ¿qué pusieron? Esa era muy similar a la articulación del hombro, ¿no? ¿En artrosis era ese, profe? Sí, diartrosis, en artrosis y en movimientos. ¿Qué vas a poner acá? Aducción, abducción, flexión, extensión y Rotación, las rotaciones faltarían, ¿no? sí, Rotación y interna y externa. no me sale el que moves todo completo, no me sale el nombre. Circunducción. Ese no es Eso, un movimiento puro, ¿no? Los movimientos sí. puros van a ser flexión, extensión, todo eso que nombramos, y la circunducción va a estar dada por la sumatoria de todos estos movimientos. Después, Ok. la rodilla, fémoro-tibial. ¿Qué pusieron? El Ese fémur, sería troclear. fémur tibial, el fémur con la tibia, es los cóndilos del fémur. Entonces Ah, es una condilia. Y como posee así dos cóndilos, es bicondilia. y condilia. Va a tener Claro. movimientos de flexión, extensión y de rotación interna y externa. Fémur rotuliana. Va a ser acá hacia anterior la tróquea del fémur y acá voy a tener la rótula. Ese sí era troclear, ¿no? Troquear. Si nosotros vemos así, a ver ahí, vemos que esto es ahuecado acá, es como un canal, por acá se va a deslizar la rótula. Entonces, si la rótula quiere hacer movimientos así de lateralidad, no puede. Solamente va a hacer subir y bajar, no puede hacia los costados.
troquear, flexión, extensión. Después las articulaciones tibio-peronia. Tibio-peronia, tibio-peronia, la cabeza del peroné con la tibia que habían anotado. Es una diartrosis artrodia, ¿no? Movimientos de deslizamiento. Después, sindesmosis tibio-peronia. Ella me va a estar hablando de la membrana interósea entre el peroné y la tibia. Sindesmosis tibio-peronia es, bueno, sindesmosis fibrosa. Y igual a la sindesmosis tibio-peronia inferior, ¿no? Entre la extremidad inferior de la tibia y el peroné. Tanto, o sea, lo que quiero decir que la membrana interósea, lo que une el peroné y la tibia, y hacia abajo, en la extremidad distal entre la tibia y el peroné, es una sindesmosis fibrosa. Talo crural, la articulación del tobillo. ¿Qué anotaron? Ese sería del encaje recíproco, ¿o no? No. Nosotros cuando hablamos de la articulación del tobillo, nos tenemos que acordar que entre la tibia y el peroné forman esto. Forman como un canal, los dos, la extremidad de los dos. Y que ahí va a alojar al astrágalo. Y le va a permitir solamente hacer este movimiento. Entonces, si el astrágalo quiere moverse hacia los costados, no puede. Va a hacer flexión y extensión. Entonces, la articulación del tobillo es una troclear. La articulación del pie, después tarsiana, subastragalina, talocalcánea o subastragalina, es, bueno, la articulación del astrágalo con el calcáneo. Habíamos dicho que es una trocoide. Después el calcáneo con el cuboides, calcáneo cuboidea, es un encaje recíproco. Calcáneo navicular. Calcáneo navicular. Astrágalo navicular es una enartrosis. Y después, navicular. Cubo navicular, cuño navicular, cuneiforme, también todas esas son artrodias. Tarsometatarsienas también artrodias, intermetatarsianas, eso es similar igual a la mano. Las interfalángicas van a ser trocleares, igual que en la mano. Y las metatarsofalángicas van a ser condilias. ¿Podemos nombrar acá los medios de unión? Rápidamente.
¿Alguien que haya copiado? Se puede hacer flexión y extensión. Flexión, extensión, ¿y qué articulación? ¿Me estás diciendo? En la del metatarso, en el 8. Metatarso-falángica es una condilia, entonces puede hacer flexión, extensión, y abducción y aducción. Y las interfalángicas, que son troquiales, solamente puede hacer flexión, extensión. Y acá, ¿podemos ir nombrando rápidamente los medios de unión de estas articulaciones? Así ya nos queda completo los cuadros. Sacroiliaca. Sabíamos que era una artrodia, entonces posee cápsula articular. Eso primero como primer medio de unión. Y después los ligamentos sacroiliacos. Teníamos el anterior, posterior e interóseo. Entonces sería acá lo pondríamos, ¿no? Y después también teníamos ligamentos a distancia. Teníamos el hilo lumbar, tenía un fascículo superior y otro inferior, sacro tuberoso y sacro espinoso. ¿Eso pudieron anotar? Acá, en la sínfisis y el pubis. ¿Qué pudieron anotar ustedes? Teníamos el fibrocartílago interóseo, que iba a hacer que sea más adaptable, esos dos huesos se articulan mejor. Y vamos a tener un ligamento anterior, otro posterior, uno superior y otro inferior. Y en la coxa femoral, si tendríamos que nombrar, ¿qué podemos decir? Tiene una cápsula. ¿Qué más? Bueno. Me perdí.